Pues buenas tardes a todos a esta nueva sesión de Respondiendo Preguntas sobre, que como sabéis es un ciclo de divulgación científica donde en principio investigadores y docentes de la Universidad Autónoma de Madrid abordan preguntas de la comunidad educativa sobre tecnología digital y su impacto en el individuo y la sociedad, pero en esta ocasión tenemos la suerte de contar con Ana Ordóñez Franco del Ayuntamiento de Madrid, que ahora os presentaré. Y antes de nada quiero agradecer pues la disposición y en ese marco de colaboración entre la Universidad Autónoma y el Ayuntamiento de Madrid, pues hemos querido hacer esta excepción y invitar a Ana, que ha aceptado y que agradecemos muy especialmente nuestra invitación a participar en este ciclo. La sesión de hoy lleva por título Familias ante el reto digital, prevenir, comprender y acompañar. Y como os decía, pues nos acompaña Ana Ordóñez Franco, que es médico especialista en medicina preventiva y salud pública y es la jefa del Departamento de Prevención del Instituto de Adicciones de Madrid Salud, que depende de la Subdirección General de Adicciones de Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid. Desde su puesto, Ana coordina y lidera las estrategias de prevención y promoción de la salud dirigidas especialmente a adolescentes, jóvenes y sus familias con un enfoque integral que abarca tanto adicciones tradicionales como los problemas de uso relacionados con tecnologías digitales, entre las que están pues, Internet, videojuegos, móvil, redes sociales y otras conductas de riesgo. Bueno, su labor está orientada a fortalecer estas habilidades familiares y comunitarias para la prevención de conductas adictivas. Muchísimas gracias, Ana, por tu disposición a participar en este ciclo. Y sin más, disculparnos por esta pequeña demora por un problema técnico, pero que ya creemos resuelto. Y ahora sí, sin más, te doy paso. Pues muchísimas gracias, Elena, y muchas gracias a la Unidad Autónoma de Madrid por invitarnos a participar y a tener este ratito de encuentro con todas y todos vosotros. Como sabéis, en los últimos años muchas familias sienten que la relación entre adolescencia y tecnología se ha vuelto muy difícil y muy compleja. Hoy no vamos a hablar de tecnología, sino de algo que es más importante, como acompañar a nuestros hijos e hijas en su relación con ella. Porque la tecnología forma parte de nuestra vida y lógicamente, también de la suya. Por eso el enfoque no puede ser simplemente prohibir o permitir, sino que tenemos que educar con criterio y con ejemplo. Bien. Educamos en tecnología, pero no sabemos manejarla. Entonces, a ver, vamos con la segunda diapo, Elena, por favor. Sí, ya está. Ya está, muchas gracias. Llego yo ahí. Bueno, pues como os estaba diciendo, cuando hablamos de tecnología y adolescencia, casi todas las familias comparten las mismas preguntas. ¿Cuándo le doy el primer móvil? ¿Cuánto tiempo es demasiado? ¿Qué hago si en su grupo ya todos tienen móvil? ¿Debo prohibir o tengo que dejar libertad? Es importante empezar diciendo que no hay ni respuestas únicas ni respuestas universales, que cada familia, cada adolescente y cada contexto es diferente. Pero sí sabemos algo importante desde prevención, que cuando hablamos de uso o abuso de tecnologías digitales, estamos hablando también de educación, de vínculo, de coherencia y de acompañamiento. E imagino que como familias o simplemente como adultos de referencia, somos personas que estas 4 palabras nos dicen mucho, no solamente nos resuenan desde lo digital, sino que también nos resuenan desde lo personal, desde lo que ha sido sin duda nuestro propio modelo educativo. Pasamos. Me gustaría contaros qué es el servicio PAD, porque exactamente este es el servicio que yo dirijo y también pues un servicio construido desde hace ya 25 años como un pequeño engranaje o puzzle
dotándolo cada vez de más herramientas dirigidas a la prevención. Quiero aclararos que no somos un servicio de prevención universal, es decir, no trabajamos exactamente para evitar que los problemas aparezcan desde marcos muy de educación en valores o de habilidades para la vida, sino que somos un servicio de prevención selectiva o indicada. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de nuestros servicios trabajan cuando ya hay una sospecha, una duda, cuando hemos detectado indicadores o simplemente señales de alarma, pero algo nos hace pensar que las cosas no van exactamente como nos hubiera gustado en la vida de nuestros hijos o en la vida de nuestros alumnos y alumnas. Y por ello, el servicio de prevención consta de actividades en el marco educativo, en el marco familiar, en el marco comunitario, que me gusta que visualicemos no solamente como aquellos entornos en los que nosotros crecimos, que iban más asociados a los espacios de ocio, a los espacios deportivos o a los espacios culturales, sino que en el nuevo momento tenemos que integrar dentro de este contexto comunitario a los espacios digitales, a todo ese mundo que ha aparecido en los últimos 15, 20 años y en el que, pues efectivamente, nuestros hijos, como bien dicen, ya son nativos digitales, que no quiere decir otra cosa que ya nacieron cuando todo esto existía y lo estábamos comenzando a utilizar. Pasamos a la siguiente, Elena. La Organización de Madrid Salud, que como decía Elena hace un minuto, es un organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid que agrupa todas las funciones de salud y salubridad de la capital, tenemos un instituto dedicado exclusivamente a la prevención, la atención integral y la reinserción de los problemas de adicción. Dentro de ese instituto hay una sección especializada en la atención a adolescentes y jóvenes, que tiene 7 centros de tratamiento y tiene 5 equipos de prevención. Los equipos que veis abajo, simplemente con iniciales, se corresponden con un equipo de educación social, un equipo de orientación familiar, un equipo de prevención del juego de azar y apuestas deportivas, que se llama La Contrapartida, 3 espacios de prevención joven y también trabajamos con los 7 CAD, porque cuando hay un caso que realmente hay que llevar a consulta para una intervención o para un tratamiento, sí que trabajamos en los centros de atención. A veces resulta complejo hacer entender a las personas que la atención a adolescentes y jóvenes se realice en los centros de atención tradicionales, bueno, que ya no son tradicionales porque no sabéis cómo se han rejuvenecido, cómo se han adaptado y qué preciosos están. Pero a veces el factor de trabajar con jóvenes y adultos pues resulta complejo para algunas familias cuando hablamos de menores de 16 años. Y me gusta recordar que nadie tiene dudas cuando su hijo se cae en el patio y se hace un traumatismo en la rodilla. Todo el mundo rápidamente integra que se le va a llevar a un centro de salud generalista donde se trata a jóvenes y a adultos y que se va a pedir una interconsulta con el traumatólogo. Bueno, pues nosotros somos los especialistas cuando hay un problema relacionado con la conducta adictiva. Y en este caso estamos hablando de problemas relacionados con el abuso de tecnología. Porque, como sabéis, el abuso de tecnologías digitales aún no tiene un epígrafe como entidad nosológica. ¿Qué quiere decir esto tan difícil? Pues que aún no podemos diagnosticarlo como una enfermedad dentro del epígrafe de las adicciones en los tratamientos de salud mental. Solamente los videojuegos han sido clasificados por la Organización Mundial de la Salud pues en el mismo epígrafe que los juegos de azar, con otros indicadores y criterios diferentes, pero ni la supuesta adicción, pero ahora a todo decimos que somos adictos, ni la supuesta adicción a redes sociales, ni la supuesta adicción al móvil, ni la supuesta adicción a Internet son enfermedades. Son enfermedades con nosología propia, es decir, no tienen un nombre y un epígrafe dentro. Por eso vamos a hablar de abuso de tecnologías digitales o en su caso de redes sociales o en su caso de una adicción o de un problema de abuso más integral en el caso de los móviles. Vamos a pasar a la siguiente, Elena. Algo que creo que es importante para entender mejor el tema es mirar qué está ocurriendo en los servicios de prevención y atención integral a adolescentes, como este servicio que os digo que es el nuestro, que es especializado.
En el servicio PAD trabajamos con adolescentes y jóvenes entre 12 y 24 años, pero también con sus familias y otras personas adultas de referencia. ¿Qué son las personas adultas de referencia? Pues todas aquellas que tienen la capacidad de generar un vínculo con adolescentes y jóvenes. Lógicamente estamos resaltando al profesorado o aquellos monitores o monitoras de recursos frecuentados por los jóvenes, como por ejemplo, pues decíamos antes, recursos de ocio, recursos juveniles, recursos culturales o por supuesto también los recursos deportivos. Cuando analizamos los motivos de consulta en los últimos años, sí que vemos que el uso problemático de la tecnología aparece cada vez con más frecuencia. De hecho, en 2025 atendimos 530 casos en los que el abuso de pantalla era la conducta principal, lo que representa en nuestro sector aproximadamente un 39% de los casos. Si además incluimos aquellas situaciones en las que el uso problemático digital aparece como una conducta asociada, estamos llegando casi al 43% de los casos atendidos. Y también observamos algunas diferencias por género, que son reseñables, como el hecho de que en chicas aparezca con más frecuencia el uso problemático de redes sociales, mientras que los chicos suelen tener más problemas con el uso de videojuegos. Pero hay que decir algo que es muy importante y muy relevante. La mayoría de los adolescentes pueden utilizar la tecnología de una forma intensa o intensiva, pero no desarrollar problemas graves. Por eso, nuestro objetivo como preventivistas es no alarmar, pero sí comprender y acompañar mejor. Por ello, desde septiembre de 2025 y con una decisión muy importante desde lo que es el Instituto de Adicciones y la Subdirección General, se decidió dejar de hablar de abuso, uso problemático y centrar el objetivo en un objetivo de acompañamiento educativo y de entrenamiento, formando no solamente, lógicamente, a adolescentes y jóvenes, sino también a sus familias y, como decíamos antes, a sus personas adultas de referencia. ¿Y formando en qué? En el bienestar digital. ¿Qué es el bienestar digital? Pues, como os decía, un proceso educativo. No trata solo de cuánto tiempo se utiliza la tecnología, sino de cómo se relacionan con ella. Hay una idea que nos ayuda muchísimo a entenderlo, y es que si intentamos controlar todo lo que ocurre, todo lo que hacen, todo aquello en lo que entran o dejan de conocer sin construir un verdadero vínculo, lo más probable es que aparezca una ocultación selectiva, que nos muestren lo que creen que pueden mostrarnos y oculten aquello que creen que no, o les cause dudas, que no debamos saber. Pero si hay vínculo y hay ninguna norma, puede ocurrir lo contrario, y es que pueda aparecer una desprotección de las personas menores que puedan tener acceso a contenidos o puedan hacer un uso de redes sociales que no sea adecuado ni para su edad ni para, sobre todo, su etapa y nivel madurativo. Por eso, la prevención tiene una idea que es muy importante. Hay que anticiparse siempre, porque es más eficaz intervenir antes que intervenir cuando hay un problema. La prevención no consiste en prohibir todo, sino en dar a las personas herramientas para fortalecerlas y entrenarlas para afrontar aquello que toque en cada momento. Hoy, redes sociales, uso del móvil o videojuegos y casi ya también hoy, inteligencia artificial. Os voy a hablar de bienestar digital y desarrollo evolutivo. Nos parece importante comentar que el cerebro adolescente es más sensible seguro que os va a sonar en cuanto lo diga, la recompensa inmediata, es más reactivo a la validación social y todavía está madurando su control inhibitorio. Eso no es una patología, es simplemente desarrollo evolutivo. El sistema emocional va en los adolescentes mucho más rápido que el sistema regulador. Por eso su entorno adulto, familiar y el resto tiene que actuar como si fuera una corteza prefrontal madura y que ellos tomaran prestada. Es decir, tenemos que ser un poco vigilantes y garantes de que la toma de decisiones, el control de impulsos, la planificación esté supervisada desde nuestra madurez emocional y nuestra madurez cerebral. La buena noticia es que también la etapa de la adolescencia es una etapa de enorme plasticidad, por lo que determinados errores o determinadas modificaciones no tienen por qué ser permanentes. Podemos lograr cambios y volver al punto de partida, si ese es el origen que queremos, o al punto al que queramos llegar.
El bienestar emocional, el bienestar digital no depende solamente de la edad, depende también de la madurez, pero también del contexto familiar, de la capacidad de generar vínculo, supervisión y acompañamiento y del entorno social, porque no es lo mismo el nivel de dependencia que puedas establecer cuando tu contexto social, tus compañeros de clase, tu grupo de iguales, tu pandilla de amigos o amigas es potente y tienes una relación personal y presencial que luego se acompaña con los chats y con la conversación digital, que cuando tienes un contexto menos fuerte en intereses, menos fuerte en actividades alternativas y menos fuerte en este valor de grupo que, como sabéis, es indispensable en la adolescencia. Por eso la relación con la tecnología tiene que ser progresiva. Progresiva desde el control, desde el acompañamiento, desde el explicar por qué se hacen determinados controles o por qué se ponen determinados límites y, por supuesto, como nadie ha nacido enseñado y no todos tomamos la mejor decisión en el mejor momento, pues si hay que ajustar, se ajusta y si hay que reajustar, pues se reajusta. El acompañamiento no desaparece nunca, simplemente cambia de forma y todos los que tenéis hijos o hijas sabéis que esto es absolutamente cierto y no solo para el mundo digital. Cuando tenemos un hijo, una hija o tenemos hijos, el acompañamiento va cambiando de forma y se va ajustando a sus necesidades según su edad y la etapa de madurez. En la infancia lo más adecuado es siempre un acceso acompañado y por supuesto limitado. La infancia es el jardín de juegos y el juego hace más por cualquier desarrollo, por cualquier maduración, por cualquier ampliación durante esa etapa de crecimiento sináptico y de creación de múltiples impactos a través de lo que sentimos, de lo que vemos, de lo que olemos, de lo que tocamos, de la interacción con los otros y las otras, que cualquier otro espacio de aprendizaje. En la preadolescencia es importante una supervisión activa en la que haya normas claras y en la adolescencia debemos ir avanzando hacia una autonomía progresiva. No se trata de ir nunca contra el grupo de iguales porque la pertenencia al grupo es una necesidad evolutiva muy importante, pero lo que buscamos es preparar a las personas para que puedan estar en cualquier grupo manteniendo un criterio correcto y suyo propio. Las familias y los profesionales tenemos un papel fundamental como factores moduladores del bienestar digital. El primero es acompañar antes que controlar. La confianza y la comunicación suelen ser más eficaces que para promover una autonomía progresiva. Lo segundo es dar ejemplo, porque los niños, los adolescentes y todos y todas en general aprendemos mucho más de lo que vemos que de lo que nos cuentan, ¿no? Como decía aquel, predicar con el ejemplo es en este caso a donde me gustaría llevaros. Entre los factores moduladores, algunos son de carácter individual y son propios de la persona o de la etapa evolutiva, como os he explicado hace un minuto. La impulsividad, la baja tolerancia a la frustración o algunas dificultades emocionales como tristeza o ansiedad social o baja autoestima, que pueden empañar un poco o actuar como un factor de vulnerabilidad durante esta etapa. En estos casos, los adolescentes pueden utilizar las redes sociales para su propia regulación emocional porque actúan como una especie de neblina o velo que les aparta de cualquier malestar durante el tiempo que están utilizándola. También pueden utilizarlas como un modo de validación externa que, como sabéis, utilizan también todas estas plataformas a través de los likes, de las interacciones, de los comentarios, etc. Y hay factores sociales como la presión de grupo o la normalización que se hace del uso continuo que hay que tener en cuenta. Realmente la investigación ha encontrado dos relaciones muy sólidas entre la comparación corporal y la ansiedad social cuando se utilizan plataformas más visuales, como es el caso de Instagram y de TikTok. Es un contenido que puede provocar una mayor sensación de por qué esta vida no es la mía, por qué este aspecto no es el mío. Y realmente, especialmente como impacto en la salud mental femenina, que siempre se ha estado exponiendo a estándares de ideales muy potentes, ahora a través de las redes, antes a través de las revistas de moda o de la televisión y las series,
pues se está viendo afectada. Y ese es uno de los factores en los cuales, sin haberse podido demostrar una relación causal de causa-efecto, sí se demuestra una correlación con el aumento de las conductas en los trastornos de la conducta alimentaria o el aumento, como os digo, en la ansiedad social en las adolescentes femeninas. Otros factores moduladores muy importantes son, lógicamente, los familiares. Por ejemplo, la falta de supervisión o la ausencia de límites y normas claros, o cuando los límites y normas son muy variables y acomodaticios porque se adaptan no a la realidad de lo que el adolescente o el niño y la niña necesitan, sino a las necesidades familiares en momentos determinados, pues pueden hacer complicado el que se interioricen estos límites de una forma correcta. Y también tener, como hablábamos hace un momento, modelos adultos que promuevan o que simplemente sean un ejemplo de uso muy intensivo, porque, como decíamos, no funciona el haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. En el uso de las plataformas es esencial mantener un uso activo. ¿Qué implica? Pues comunicarse con amigos, compartir contenidos y participar en conversaciones. El uso pasivo, como simplemente mirar perfiles o el scroll infinito, se relaciona más, como os decía, con la comparación social, con la insatisfacción corporal y con el posible malestar emocional. Además, las plataformas digitales están diseñadas para captar y mantener nuestra atención durante más tiempo, ofreciéndonos contenidos sin parar, adaptado como el famoso algoritmo a aquello que más nos interesa o nos gusta. Pero a veces, cuando aún no hemos establecido con claridad nuestros criterios, pueden darnos más de cosas que, aunque nos interesen, no sean las mejores para nosotras. Y finalmente, entre el tercer grupo de factores moduladores, como decíamos hace un momento, tenemos que hablar de vulnerabilidad evolutiva, es decir, no una vulnerabilidad patologizada, sino una vulnerabilidad característica de la adolescencia. Como decíamos, que tiene particularidades neuropsicológicas muy sensibles a este tipo de plataformas y de diseños. La importancia del reconocimiento social, la importancia del valor del grupo y del entorno, una mayor reactividad emocional, porque en esta etapa toda la zona límbica está muy activa y, sin embargo, la zona prefrontal, que es la que maneja las funciones ejecutivas, aún no se ha desarrollado por completo. Es una fase muy vulnerable a todos estos estímulos. Por eso no basta simplemente con prohibir, hay que educar en por qué sí, en por qué no, acompañar y tutelar ese aprendizaje progresivo. Familias y profesionales somos referentes en cuidado y en criterio. Cuando se establecen normas claras, espacios sin pantallas o espacios con supervisión y tiempos compartidos, se produce una mejoría global del clima familiar y con ello, lógicamente, se reducen los conflictos, aumenta la conversación en general y la conversación sobre los intereses y lo que está más de moda o aquellas cosas que tenemos que estar atentos como familias o como profesorado, y aparece más calma y más conexión. Yo creo que uno de los factores más importantes en la historia como familias, o simplemente señalándome yo como madre, es no saber muy bien qué es lo que está pasando al otro lado. Pero a veces vemos esto como si lo digital fuera un otro lado oscuro. Y el otro lado siempre ha sido un otro lado en el que hay que acompañar y tutelar. Porque todos recordamos cuando nos decían con quién vas, dónde vas, no vuelvas sola, dame el teléfono de alguien de tu grupo por si pasa algo y no tal, quiero conocer a los padres. Toda esa labor de tutela en el mundo tangible la tenemos que seguir acompañando en el mundo digital. Y toda esa labor educativa de no hables así a tus amigos, no contestes hacia tu hermana, eso no se dice, eso no lo pongas por escrito. Las palabras se las lleva el viento, pero lo que queda escrito, ahora vivimos en un mundo en el que todo queda escrito y no hemos acompañado ese aprendizaje de respeto y empatía. Entonces, a veces quedan escritas cosas que no tienen sentido, pero no en lo digital, no tienen sentido en la vida.
Prestar atención, pactar y revisar, educar para la vida, como os digo, no para el mundo digital. Si cuando muchas veces vienen los problemas, los trasladas quitas la pantalla y los trasladas a la vida, y en la vida sería el mismo problema si hubiera hecho eso. Entonces, enseñar a usar, no solo evitar, no proteger del mundo digital, sino preparar para vivir en el digital, en la inteligencia artificial y en el primer trabajo cuando tenga que afrontarlo. Como decíamos, la tolerancia a la frustración se entrena y realmente es un músculo valiosísimo para el entrenamiento de habilidades para la vida. Pero cuando hablamos de bienestar digital, también tenemos que hablar de señales de alerta. ¿Qué es lo que nos puede hacer pensar que pese a que pensemos que estemos haciendo las cosas bien, hay cosas que no por nuestra culpa, sino simplemente porque no todo sale derecho la primera vez, pues pueden estar ocurriendo? Y hay una conclusión muy repetida en la literatura y en la literatura científica, y es que las redes sociales no afectan por igual a todas las personas adolescentes. Los efectos suelen ser pequeños a nivel poblacional, como habéis visto en los estudios iniciales del Servicio de Prevención de Adicciones, pero sin embargo pueden ser muy significativos en subgrupos vulnerables, de los que ya hemos ido mencionando. Para comprender lo que observamos en adolescentes y jóvenes, es útil distinguir los diferentes niveles de uso digital. El primer nivel es el de uso saludable, en el que el equilibrio entre la tecnología y otras áreas de la vida aparece, pues eso, instaurado y conviven bien. El segundo es cuando aparece un nivel de uso intensivo. Aquí la tecnología ocupa mucho tiempo de la vida de las personas, pero todavía no provoca desplazamientos o consecuencias que puedan resultar graves. Hablamos de desplazamiento, ahora lo vamos a ver en más detalle, cuando invade terrenos funcionales que son normales en la vida de las personas, como son relaciones sociales personales, como es el estatus académico, como son aquellas ayudas que hacemos en casa. Y ahora vamos a ver consecuencias significativamente importantes, como son durante las horas de sueño. El tercer nivel, cuando aparece ya un uso problemático o abuso, hay una pérdida de control, es decir, en ocasiones la persona es consciente de que lo usa en exceso, pero no sabe parar o ha hecho intentos de reducir y no ha sido capaz por sí misma, lo cual provoca un malestar importante y ansiedad, pero también el hecho de no utilizar las redes o el móvil o internet o los videojuegos provoca malestar, lo que provoca una continuidad en ese uso. Lo relevante no es solamente el tiempo que lo utiliza, sino para qué lo utiliza, cómo lo utiliza y el impacto que tiene en la vida de la persona. Tenemos que dirigir nuestra mirada a la persona y no al dispositivo. Cuando intentamos detectar posibles dificultades relacionadas con el uso de tecnología, hay que centrarse en el comportamiento, en las emociones y en las sensaciones que le genera el tipo de uso que estaba haciendo, la relación que sigue manteniendo con su entorno y aquellas áreas que la tecnología ha ido desplazando. Una señal aislada no significa un problema, pero significa una llamada de atención. Los problemas relacionados con la tecnología no aparecen de un día para el otro. Normalmente siguen un proceso progresivo que suele comenzar con un uso intensivo y evoluciona hacia un uso problemático. Por eso la prevención se centra en identificar señales tempranas y actuar antes de que el problema avance o se consolide. ¿Cuáles son esas señales? Pues como veis aquí, seguro que no os aparece nada que no hayáis pensado ya. Cambios físicos como fatiga o descuido personal porque la falta de tiempo afecta a su higiene o al tiempo que dedica a prepararse para salir o a arreglarse o a su higiene personal. Cambios emocionales como irritabilidad o un sentimiento desproporcionado si le retiras alguno de los dispositivos o le pides que cese en su uso. A veces aislamiento, porque como decimos, a veces te voy a regalar ahora mismo 2 horas de vida y nos miran como diciendo, ¿y eso qué es? Pues simplemente te accedes a su móvil, ves el tiempo de uso de internet y el desglose por actividad y ves que a veces el uso de redes sociales son 2, 4 horas
y eso es en personas que aún no han hecho fracaso escolar o no están haciendo abandono del grupo de iguales, pero todo eso va haciendo que se resienta. Como decíamos antes, no es un impacto agudo, sino que es un cambio progresivo. Aparecen las dificultades académicas, el abandono de actividades interesantes antes y que ahora ya no les apetecen, como actividades deportivas o culturales, o simplemente actividades de ocio, pero teniendo que salir de casa y yendo a un ocio presencial. Y lógicamente el caldo de cultivo es perfecto para los conflictos familiares por el tiempo de uso, por el no ayudas, por el tienes todo hecho una pena, no haces más que estar con el móvil. Y estos no son indicadores diagnósticos, ninguno de ellos, sino señales con las que hay que estar atento y que desde luego nos invitan a conversar y a ajustar nuestro acompañamiento si, como vemos, es necesario. ¿Cómo podemos ayudar a las familias a identificar estas dificultades? Pues algunas preguntas pueden servirnos como una hoja de ruta. Preguntas claves. ¿El uso de la tecnología está afectando al sueño? Pues la privación del sueño es uno de los factores que más consistentemente se asocia con irritabilidad, ansiedad, dificultades de atención y peor bienestar emocional. Aparte de ser, junto con la comparación social, el factor más avalado por la literatura científica. Sí que existe una correlación entre malestar emocional y ausencia de sueño, entre alteraciones y desplazamiento de conductas correctas y ausencia de sueño. Cuando hablo de conductas correctas me refiero pues a conductas académicas, a conductas de ayuda en casa, a conductas de relaciones sociales, no solamente offline, sino que la falta de sueño y el patrón de sueño débil o alterado crónico provoca realmente un impacto importante en la salud mental, en la salud física también de las personas adolescentes y de las personas adultas. No hace falta que os diga que cuando hablamos de un patrón de sueño alterado no nos referimos solamente al impacto de la luz azul de la pantalla que dificulta la conciliación del sueño, porque está demostrado que reduce la secreción de melatonina y que altera el ciclo circadiano, sino también, por ejemplo, al hecho de dormir con el móvil en la habitación y que hemos desarrollado una especie de hipersensibilidad al ruido de nuestras notificaciones. Por lo tanto, el hecho de tener el móvil en la habitación, si no se desactivan las notificaciones, puede estar impactando en la aparición de un sueño fragmentado, que también hace que las fases del sueño se alteren y no tengamos un sueño reparador. Como sabemos, el sueño reparador, aparte para estar bien con energía y con un adecuado tono mental y vital, es muy importante para la consolidación de las acciones de memoria. Por lo tanto, ahí tenemos otro de los puntos también muy debatidos y muy refrendados a nivel de investigación y de literatura científica, que son los problemas de atención y los problemas de memoria consolidada que se están viendo. Como os digo, por ahora solamente tenemos literatura más avalada en la fragmentación del sueño y en el tema del impacto social en cuanto a comparación que todas estas redes y este bombardeo constante pueden estar ocasionando. La segunda pregunta es, ¿está la tecnología desplazando a actividades importantes? Cuando esto ocurre, puede estar indicando que hay una pérdida de equilibrio clarísima a favor de esta actividad más online que la actividad offline. ¿La tecnología está influyendo en el estado emocional? Pues si aparecen cambios en el estado de ánimo, ansiedad o irritabilidad, sí que pueden ser sintomáticos de una dependencia emocional hacia el entorno digital. ¿Ha perdido la capacidad de control sobre el tiempo de uso? Los conflictos familiares frecuentes relacionados con los dispositivos muestran serias dificultades de autorregulación, que son frecuentes en la adolescencia, pero que, como todo, necesita entrenamiento. Y como os decía hace un momento, la tolerancia a la frustración y el saber entender que hay un límite es el mejor entrenamiento para la vida. Y finalmente, ¿está el uso digital relacionado con conflictos o con malestar social? Pues lo que os decía, señalar que el riesgo por comparación social es uno de los más estudiados y además en este sector y en este epígrafe tendríamos todos aquellos riesgos relacionados no con el abuso simplemente, sino con el mal uso de la tecnología, como el acoso, bien sea como una persona que lo ha sufrido
o bien sea como una persona que lo ha ejercido. Y tenemos que tener en cuenta que especialmente en los últimos años, los problemas de acoso en contextos escolares se han convertido en algo que no cesa. Antes, cuando una persona sufría un cierto grado de acoso, tenía la posibilidad de llegar a su casa o tenía la posibilidad de tener otro grupo de amigos o amigas. Ahora, el acoso escolar se traslada a tu vida diaria, se traslada a tu espacio privado a través del móvil y la tecnología, lo cual dificulta muchísimo la posibilidad de poder convivir con eso y la posibilidad de poder poner veto, a no ser que sea desde la tranquilidad de tener una persona de confianza con la que hablar y poner medidas formales de por medio. Sí que me gustaría enseñaros que en el Instituto de Adicciones hemos desarrollado, ya llevamos 6 años, un instrumento de valoración del riesgo de adicción. Como veis, son las siglas que se corresponden con la palabra IBRA. Y este instrumento lo utilizamos en consulta para medir en qué situación de riesgo puede estar la persona frente a la conducta problema. La conducta problema en nuestro caso puede estar relacionada con el consumo de alcohol o otras sustancias de abuso, pero también, como decimos, con la repercusión de las tecnologías digitales, del juego de azar o de las apuestas deportivas. Es muy importante poner el acento en la conducta problema en cuanto a su frecuencia y su persistencia, porque como seguro que habéis leído, en muchas ocasiones los criterios de abuso se cimentan en la duración del mismo, establecida en criterios de 6, 12 o 24 meses. Pero también es muy importante ver qué repercusión y qué impacto está teniendo en las áreas de la vida. En la actividad principal, que en el caso de adolescentes y jóvenes suele ser una actividad académica, en los hábitos y actividades cotidianas, desde el impacto en el sueño del que tanto hemos hablado, la alimentación o incluso la higiene corporal. No sé si os resultará extraño si os digo que ahora hay niños que comen en la habitación para no dejar de estar jugando o para seguir estando con sus redes, lo cual, pues, cuando veamos algunas de las estrategias no puede ser más negativo respecto a lo que queremos lograr. Las relaciones personales y la calidad de estas, el estado emocional basal, si existe una sensación de calma y tranquilidad o existe un estado de ansiedad mantenida, y en otras, la psicopatología de lo que hablábamos como vulnerabilidades, y en otras patologías pues también hay situaciones legales que a veces acompañan a estos problemas. Como os decía, para nosotros valoramos como una señal aislada no significa necesariamente un problema. Es la persistencia, la intensidad y el impacto en la vida cotidiana, y el patrón de estas conductas es siempre progresivo. Esos serían los 2 epígrafes de todo esto con los que me gustaría que os quedarais. Pasamos a hablar de conversación y acompañamiento, que yo creo que es la parte en la que nos podemos sentir más empáticos y más orientados, ¿no? El bienestar digital implica saber poner límites, proteger la intimidad y la privacidad, mantener relaciones saludables y, muy, muy importante, saber pedir ayuda cuando algo no va bien. Todos entendemos que el límite genera frustración, pero la frustración es el gimnasio de la regulación emocional y tenemos que enseñar a nuestros hijos e hijas o a nuestros alumnos y alumnas a regularse, autorregularse emocionalmente y vitalmente. Es el autocontrol, que es una forma de vida. Saber que en un momento determinado todo ese aprendizaje y todo ese entrenamiento te sirve para decir, aquí voy a parar, aquí decido seguir, y tienes ese control, ese lóbulo prefrontal desarrollado que te permite no dejarte llevar por el impulso y ser tú mismo quien genere límites correctos que te ayudan en la vida. Si hay que apagar una rabieta, pues probablemente lo que quiera decir es que tenemos que seguir entrenando esa aceptación de que hay límites. Algunas estrategias prácticas para gestionar conflictos, sobre todo en lo relativo a frenar o abandonar el uso de móviles y pantallas, puede ser no ser abruptos en el momento de la retirada, sino haber llegado a un pacto, avisar antes de apagar, no hacerlo de forma
decir, oye, ya llega la hora. También es interesante que tengamos un reloj que se pueda ver, porque ese control de tiempo no está interiorizado y es muy importante que sean capaces de ver que realmente les has dejado una hora y has venido a avisar y llevan mucho más y ellos no se han dado cuenta. Entonces, dejar en algún lugar un reloj que haga que el tiempo esté presente, que el tiempo sea visible. Mantener una coherencia calmada, como os digo. No puede ser que hoy te deje 3 horas porque ha venido fulanita y así no nos da la lata, y mañana volvamos rígido al límite, porque ahora entiendo que el límite es lo bueno. Y sobre todo, algo que es importante en cualquier momento de la vida, y es no negociar en los picos de emocionalidad. Cuando hay una rabieta, cuando hay un momento de enfrentamiento, como personas adultas tenemos que saber respirar, dar un paso atrás, y en ese momento no vamos a solucionar, simplemente vamos a aplicar quirúrgicamente lo que toque. Si toca apagar, se apaga y no se entra a la conversación. Una conversación desde la crisis no puede llevarnos más que a disgustarnos y a decir a lo mejor cosas que no queremos decir. Por lo tanto, dejamos que pase. No nos exponemos tampoco a cosas que no nos interese escuchar, porque van a ser cosas dichas desde el enfado, y simplemente hemos puesto un límite que cumplimos y que en ese momento genera una mala reacción. Pues no nos hacemos caso de las reacciones, seguimos con nuestro límite, porque es el que tenemos que aplicar desde la coherencia, porque consideramos que en este momento ese acompañamiento es el correcto. Y con eso, como seguro os habéis dado cuenta, lo único que estamos haciendo es iniciar un proceso de aprendizaje que nos vale para lo digital y para cualquier otra área de la vida. Cuando hablamos de acompañamiento digital, en el plano técnico utilizamos el concepto de mediación, porque hablamos de acompañamiento quizá más en entornos familiares, y la mediación se utiliza más en entornos comunitarios o en entornos de consulta. Existen diferentes formas de mediación que pues, se aplican en función de la edad y desarrollo madurativo, pero a veces no tienen por qué no convivir entre ellas, ¿no? La mediación restrictiva se basa en establecer normas claras, horarios, límites o reglas de uso. La mediación activa consiste en hablar con los adolescentes sobre lo que están haciendo online, comentar contenidos, a quién siguen y por qué, y reflexionar juntos. Todo eso promueve el desarrollo de un pensamiento crítico sobre las cosas que son interesantes y las cosas que pueden no serlo, y también nos permite un mayor grado de conocimiento sobre los intereses de las personas con las que vivimos, de nuestros hijos o hijas. Y luego la mediación coparticipativa, que implica integrarnos en actividades digitales como jugar juntos, explorar contenidos, aprender determinadas cosas. Bueno, pues todos tenemos intereses que podemos intentar compartir, o intereses que podemos forzar, flexibilizar, para adecuarnos un poco a compartir también ese marco digital, que sin duda es una enorme ventana al mundo y una enorme ventana a la información y a otras cosas que a lo mejor en nuestra vida diaria no nos hubiéramos planteado. La combinación estratégica es pues un poco de todo, que puede ser lo más eficaz para prevenir problemas y fortalecer nuestro vínculo. Las pautas prácticas pretenden ser pequeños cambios cotidianos que tengan un impacto si se sostienen en el tiempo. Los horarios, las rutinas, las conversaciones. Explicar los límites claros y aplicarlos con respeto es siempre importante, porque al final queremos ser un ejemplo para nuestros hijos e hijas y somos su ejemplo adulto. Dentro de las prácticas para la salud física, pues tenemos claro dejar las pantallas al menos 1 hora antes de dormir. Ya, por ejemplo, la Asociación Española de Pediatría habla de 2, os digo, por el impacto de la luz azul, aunque es cierto que la mayoría de los dispositivos están incorporando la opción de luz roja, que tiene menos emisiones de luz azul, no tiene emisiones de luz azul, y que por lo tanto generaría menos impacto si hay que trabajar. El punto de carga común fuera de la habitación, que es una manera bonita de decir todos dejamos los móviles fuera, no solamente tú. Realizar actividad física diaria o frecuente, que eso es calidad de vida para los pequeños y para nosotras y para todos los adultos. Evitar
por favor, las comidas con pantallas y fomentar un espacio de encuentro, de conversación y de intercambio familiar fuera de pantallas, televisiones, móviles y cualquier otra cosa que no sea una conversación en familia sobre intereses o sobre bobadas. No hace falta que sea nada profundo. Estas rutinas pueden tener un impacto muy positivo, como veis, en el descanso, en la salud y, por supuesto, en la convivencia familiar. Cuando hablamos de pautas para el bienestar emocional, podemos preguntar a los adolescentes qué contenidos utilizan con más frecuencia y cómo se sienten después de utilizarlos. Podemos ayudarles a identificar también cuando están saturados o frustrados y animar ese cambio de actividad. Es relevante recordarles que muchas imágenes que aparecen en las redes sociales están cuidadosamente preparadas no solamente por la persona que está grabando, sino por estilistas y en muchas ocasiones por equipos completos que solamente están generando una foto o un vídeo para reflejar un momento ideal. La realidad del día a día pues no es esa para la vida de las personas. No todos vamos con un asesor de imagen, con un estilista, maquillador y peluquero al lado. La vida es otra cosa y sobre todo la vida no solamente es una imagen, es mucho más. Y aquí he puesto pautas prácticas para relaciones y hacía un poco la mención a lo que os decía antes. Es que cuando tener que decir esto, hablar de pautas prácticas como buenos modales y empatía, pues me parece que no es decirlo para el mundo digital, es que es aquello en lo que hemos crecido, aquello en lo que creemos y aquello en lo que nos han educado y queremos educar, en que hay cosas que no se pueden decir, en que hay que saludar, en que las demás personas tienen una forma de ser o de estar que no tiene por qué coincidir o incluso que hacernos, generarnos simpatía, pero que merecen un respeto, que la comunicación y la confianza está por encima de todo y si yo tengo un problema puedo acudir a mi madre, mi padre, mi tutor o a la persona adulta con la que tengo mi vínculo y no a ChatGPT. Ahí lo dejo, el nuevo tutor emocional de muchos adolescentes, que hay que favorecer los grupos de amistades presenciales, que hay que generar ese entorno de medianoche y botella de 2 litros de refresco para conocer a los amigos y a las amigas de tus hijos, que hay que intentar que vengan a estudiar un día a casa. Entiendo que cuando hace un frío que pela, pues está fenomenal tener una pantalla y yo he visto a mis hijos haciendo deberes a través de las pantallas, efectivamente lo estaban haciendo. En determinados momentos es importante recuperar el uso de las pantallas en espacios sociales de la familia, es decir, no solo en la habitación, que ya sabemos que a todos les encanta estar en su habitación, pero ¿por qué no, después de la implementación del teletrabajo, fomentar espacios sociales más generales para todos? Y, por supuesto, modelar el uso digital utilizando nosotros siempre un tono apropiado y respetuoso en grupos familiares, en grupos del colegio, en grupos donde ellos puedan estar haciendo un aprendizaje por modelado. Si nosotras somos o nosotros somos los primeros que no utilizamos ese tono adecuado y esa empatía, es difícil después intentar pedirla, ¿no? Bueno, pues aquí las pautas prácticas para la autonomía progresiva, acuerdos familiares claros, que todo, o sea, que no, sobre todo lo que os digo, que tengan una coherencia interna y una consistencia que les permita identificar que esto es ahora y que esto es así, porque hemos llegado a este acuerdo y cuando lo hemos establecido con calma y con una conversación, era el mejor para nosotros como familia. Una supervisión progresiva que puede ir desde los límites o desde la supervisión controlada hasta la autonomía progresiva y plantearnos pequeños retos realistas, ¿no? Como cenas sin pantallas, apagamos las pantallas a una hora fija, las tardes de juegos de mesa que gracias a Dios yo estoy viendo que se están volviendo a reactivar y por supuesto configurar la privacidad juntos. Una privacidad configurada no desde la ocultación o desde el manejo del móvil cuando no me ve, no, una privacidad configurada juntos
porque la privacidad sin duda es el valor de nuestro tiempo. El objetivo no es vigilar permanentemente, sino prepararles y entrenarles para tomar decisiones responsables, y las decisiones de privacidad son decisiones de vida. Para el desarrollo cognitivo es importante mantener, como os decía, un cuidado sobre la atención, la memoria y la concentración. Recomendaciones útiles son estudiar sin el móvil cerca, no solamente por esa distracción de los sonidos o de las iluminaciones de pantalla, de las notificaciones, sino también para darnos cuenta de que podemos estar concentrados en el desarrollo de una actividad, como puede ser resolver unos problemas o hacer una redacción, y seguir manteniendo, por favor, la escritura, que es algo que preocupa mucho a los grupos de estudiosos de este área, que la escritura manual pueda acabar perdiendo determinados desarrollos y todo lo que es psicomotricidad fina, aunque luego, sin embargo, vemos que ese desarrollo está muy guardado por la utilización de los videojuegos y además a nivel bilateral, ¿no? Terminar una tarea antes de comenzar otra y utilizar la tecnología no solo para consumir, sino también para crear y para aprender. Para terminar, 5 reglas que funcionan. Muchas familias resulta útil contar con algunas sencillas normas que faciliten la convivencia digital. Así que lo resumimos aquí. Dormitorios sin móviles por la noche, pantallas fuera de las comidas, primer móvil con supervisión guiada y espaciando y aumentando la educación digital, la atención que prestamos, el acompañamiento, vamos hacia una progresión progresiva autogestión, hacia una supervisión menos presente, pero siempre con ese marco abierto a la confianza y a que seamos la persona, el vínculo potente con el que pueden confiar si algo ocurre. Revisar la privacidad juntos. Todo lo que llega a Internet es susceptible de que en algún momento de nuestra vida pueda volver a aparecernos y deberíamos estar tranquilos y tranquilas con las cosas que colgamos y las cosas que decimos, y alternar el ocio online y offline y las relaciones que se consolidan en persona luego se mantienen en los grupos sin ninguna dificultad. Es verdad que nuestros hijos e hijas ya no tienen esa diferencia entre me hablo en digital o me hablo como persona, y en muchas ocasiones les escuchamos hablar a través de plataformas como pueden ser las consolas y realmente están jugando y están charlando. Pero todo eso tiene que acompañarse de algo tan importante y tan necesario como es el estar presente, el mirarse a los ojos y, como decíamos con tanto interés y dando tanta importancia en la pandemia, recuperar los abrazos. Pues un aspecto fundamental del mundo y del entorno digital es la privacidad. A menudo pensamos que es solamente una cuestión técnica relacionada con configuraciones o con contraseñas, pero en realidad es mucho más que eso. La privacidad digital implica aprender a preguntarse qué estoy compartiendo, con quién lo estoy compartiendo y qué consecuencias puede tener no solo ahora, sino en mi futuro. Todos somos conscientes del escaneo digital al que someten las empresas para determinados contratos. Entonces es muy importante que nada de lo que puedan encontrar en tu huella digital pueda perjudicarte en el futuro. Para ello hay 7 normas básicas de seguridad digital para adolescentes y jóvenes, y yo creo que para todos, nosotros y nosotras. Protege tu información personal. Configura bien la privacidad de tus cuentas. Piensa antes de publicar si en algún momento puedes arrepentirte. No aceptes a desconocidos en tus entornos. No compartas contraseñas con nadie. Cuida las fotos íntimas. Y si algo te hace sentir incómodo, busca ayuda, porque seguramente eso que te está ocurriendo a ti también o le ha ocurrido ya a otras personas o les puede ocurrir. Y tú tienes en ti la responsabilidad y la capacidad para poder ponerle freno. Y un principio preventivo. Todo lo que se comparte en Internet puede dejar de ser privado. Por eso es tan importante enseñar a los adolescentes a reflexionar antes de publicar una imagen, hacer un comentario o colgar un vídeo.
Y en cuanto a los controles externos, tenemos que intentar cambiar la pregunta. La pregunta no es solo qué prohibimos o qué permitimos. La pregunta es cómo construimos una autonomía progresiva que les sirva en el mundo real y en el mundo digital. El objetivo final no es el control, es la autonomía. Y la autonomía empieza por la autorregulación. Y la autorregulación no aparece sola, se entrena. Los controles externos son herramientas necesarias, pero no son suficientes. Muchas familias preguntan si deben utilizar controles parentales o herramientas técnicas para limitar el uso de dispositivos. La respuesta es que pueden ser útiles, especialmente en las primeras etapas. Los controles externos permiten limitar el tiempo de uso, evitar compras no deseadas, reducir la exposición a contenidos inapropiados o proteger la privacidad. Pero si hay algo muy importante que conviene recordar es que los controles externos no sustituyen a la educación, a la supervisión y al acompañamiento. Su función principal es ganar tiempo para que podamos enseñar a niños, niñas y adolescentes a utilizar la tecnología con criterio y para que se produzca ese desarrollo madurativo progresivo que les va a ayudar a reducir los impulsos y a mejorar su capacidad de gestión y autocontrol. Así que los controles externos no sustituyen a la educación, pero nos permiten ganar tiempo para poder educar. Y ahora sí, unos indicadores de bienestar digital, que no todo va a ser enseñar los indicadores de alarma o de problema de abuso. Pues podemos hablar de bienestar digital si se duerme bien y no se usan pantallas de noche, si pueden estar sin conectarse al móvil, sin estar desazonados o angustiados, si son capaces de mantener relaciones presenciales más allá del móvil y tener su grupo de amigos o amigas o su grupo mixto, si conservan intereses de ocio o culturales o de actividades fuera de los tecnológicos, si pueden parar cuando es necesario, si no ocultan sistemáticamente su uso o mienten sobre el mismo, y si alternan pues actividades divertidas de ocio digital y actividades divertidas de ocio offline. Estos indicadores nos recuerdan que la tecnología forma parte de nuestra vida, pero no puede ocuparla del todo. Y en nuestra página web podéis encontrar información, entre otras estas 10 claves para el bienestar digital, que son uno de los folletos que hemos preparado para las sesiones de familias y que constituyen, junto con las guías de acuerdos familiares en la preadolescencia, acuerdos familiares en la adolescencia, qué es el bienestar digital, una guía específica sobre privacidad digital y otra que estamos terminando de preparar sobre controles parentales, pues constituyen todo lo que tenemos en nuestra web, que es www.serviciopad, que está justo ya Elena en la última diapo, serviciopad.es, pues ahí en la pestaña de bienestar digital podéis encontrar todo lo que estamos haciendo desde el servicio de prevención de adicciones, pues para acompañar no solo a las familias, sino para acompañar y acompañarnos todos en este tránsito por este nuevo, como os decía al principio, contexto comunitario que es lo digital.